a todos aquí para la cadena Noti Puma. Le habla Carolino. Estaremos haciendo una entrevista a nuestros compañeros Augusto Morales y Cleopatricia. Estaremos hablando sobre el tema hambruna, población y la peste negra. ¿Cómo ocurrió con la economía, la sociedad y la política? Esto ocurrió para los siglos XI, XII y XIII, fueron unos tiempos de alta prosperidad, ¿verdad? Tanto en Europa, pero para el siglo XIV vemos que esto cae porque crea una crisis una crisis global. ¿Qué trae esto? Pues una consecuencia de la crisis no tan solo económica, sino global, y comienza en los campos hasta las grandes ciudades. ¿Y dónde es que comienza la crisis? Esta crisis comienza en los campos, ya que se desata una crisis agraria a causa de unas sequías e inundaciones que provocan una mala racha en la cosecha en los reinos europeos de Occidente. ¿Y qué es lo que causa esta crisis agraria? Mira, se produce en esta época una escasez de productos agrícolas y falta de alimentos, lo que conlleva una hambre y desnutrición. A su vez, acarrea una crisis demográfica, pues la caída de la población europea, donde para el siglo XIV la población estaba en unos 1.300 a 1.400, cae drásticamente. Cleopatricia, ¿tú me podrías explicar cómo la crisis, cuáles fueron los efectos demográficos de esta crisis? Los efectos demográficos de esta crisis demográfica, valga la redundancia, fue las hambrunas que vienen sumadas de malas condiciones higiénicas, lo que fomenta la aparición de enfermedades que se propagan rápidamente, ya que estas eran ciudades muy pobladas y estaban en constante contacto. Dijiste enfermedades. ¿Qué tipo de enfermedades eran las que se estaban desarrollando? Mira, una de las enfermedades que causó más estragos en la Edad Media fue la peste, ya que fue la enfermedad, valga la redundancia, más mortífera en esa época. La peste, pero ¿y cómo esa peste que todos conocen como la peste negra hace su aparición y cómo se transmitía? Bueno, Carolino, para el 1348 hace su aparición esta enfermedad en Europa. Esta bacteria se transmitía por medio de ratas, pulgas y las frutas del Mediterráneo, ya que las condiciones eran favorables para propagarse y estas estaban en todas partes. Aunque sus orígenes son de Asia, estaban en todas partes de esa área. Y así, de esa forma llegó hasta Europa. Increíble. ¿Y cuáles eran esos síntomas que presentaba una persona que estuviese afectada por esa peste? Mira, Carolina, uno de los síntomas que podían presentar estas personas eran bultos linfáticos que aparecían en las axilas, en la ingle y en el cuello. También unos pústulos que van cubriendo todo el cuerpo y unas manchas negras necradas. Cleopatricia, ¿sabes si habían formas de evitar el contagio o alguna data de mortalidad causada por esta situación? Pues te cuento, esta bacteria se prolongó por muchos años en toda Europa. La población tuvo que vivir con esta situación ya que se encontraba con pilas de cadáveres y hogueras a causa de esta enfermedad. De manera que cuando se enteraban de que alguien estaba infectado, tenían que evitarlo, y los médicos que atendían estos casos utilizaban una máscara con apariencia como de un pájaro, con un pico largo, la cual tenían dentro un gas que se hacía de hierba que se pensaba que alejaba la peste. Ya que esta enfermedad tuvo una tasa de mortalidad muy alta, donde cobró la vida de 1/3 de la población aproximadamente. Augusto, y para el siglo XIV, ¿cuáles fueron las consecuencias que trajo esta crisis? Ya, debido a la escasa producción agrícola, los señores feudales exigieron más impuestos a los campesinos debido al pacto feudal. El mismo no resultó, ya que los campesinos no tenían tanta necesidad de seguir los mandatos de los señores feudales, lo que se traduce en una revuelta en el campo. La primera revuelta se lleva a cabo al año 1358 en París. Estas revueltas tuvieron impacto más tarde en las ciudades, y te explico por qué. La falta de alimentos y materia prima provocó la pérdida de trabajo a artesanos y comerciantes, lo que también se tradujo en revueltas. Fue la clase media la que demanda la burguesía para unas mejoras sociales, protección ante la caída del empleo, unas mejoras económicas como lo era la baja de los impuestos debido a la baja producción y también de las condiciones de la economía. ¿Y cómo estos señores feudales pudieron combatir estas revueltas?
pues, se apoyaron de los reyes, lo que consolidó la posición de los monarcas contra los señores, donde los reyes a cambio de su ayuda le pedían a los señores fidelidad. Augusto, tú que eres un buen historiador, ¿cuál consecuencia fue la más importante que ocasionó todo esto para el siglo XIV? Mira, la más importante de esta fue la consolidación del poder real y las monarquías autoritativas, que acaban con el poder feudal. ¿Y quiénes fueron los primeros reyes autoritativos en la península ibérica para ese entonces? Los primeros reyes fueron Fernando II de Aragón e Isabel I de Castilla. Wow, o sea, que unieron esos dos reinos. Claro. Mira, Carolina, hay unos datos importantes que nosotros también debemos traer para que la audiencia pueda tener conocimiento sobre esto, y es que en cuanto a la política de los reinos nos encontramos con una fecha histórica en el siglo XV, que fue la caída de Constantinopla a la capital del Imperio Bizantino para el año 1453 frente a los turcos otomanos, lo que hace que se desate una guerra contra el Islam y que todos los reyes cristianos se unan frente al enemigo. Todo esto hace que en el siglo XV hablemos de un nuevo periodo y un cambio de mentalidad conocido como el Renacimiento, que hará que la Edad Media llegue a su fin y comencemos a la Edad Moderna. Y con esto concluimos este episodio sobre hambruna, población y peste negra para Noti Uma. Buenas tardes, compañeros, aquí Grecandina reportando desde Noti Uma. Le estaremos hablando un poco sobre los terratenientes nobles y campesinos. Para comenzar, estaremos hablando sobre la sociedad feudal. ¿Qué es el feudalismo?, se preguntarán muchos. El feudalismo es un sistema político, económico y social. Este régimen predominó en Europa occidental entre los siglos IX al XIII. Existen varias clases sociales. Dentro de las clases sociales tenemos la nobleza, tenemos el clero y tenemos los campesinos. Dentro de la nobleza son los que luchan, aquellos que luchan. Su función social era la defensa de la cristiandad, por lo que lo militar era su característica principal. Esta estaba compuesta por los señores y los vasallos. Vasallos son criados o mozos, para aquellos que no sepan. Siendo el rey señor de señores. Perteneciente a la nobleza, está determinada por la sangre. Eso quiere decir que era hereditario. Aquellos que eran hereditarios, pues entonces podían ser parte de la nobleza. El segundo clase social serían los cleros. Aquellos cleros son los que rezaban. Establecen vínculos con Dios y los hombres. El más alto clero provenía de la nobleza, pero el sacerdocio estaba abierto a todos los grupos sociales. También tenemos el otro grupo social, que serían los campesinos. Estos son los que trabajaban. Su función principal era mantener el resto de la sociedad con trabajo. Claro, todos necesitaban un trabajo. Compuesto por la mayoría de sus siervos de la glaba. ¿Qué es esto? Personas adscritas a una tierra que ya no se desligaba a ella, al cambiar de dueño. Entre la protección teníamos que los campesinos se acogieron a los nobles que disponían de un ejército propio y un castillo para proteger a la población. Si ésta era atacada, los protegían a cambio de que trabajasen para ellos y también se someten a su autoridad. Dentro de la sociedad está dividida en dos. Están los privilegiados y los no privilegiados. Dentro de los privilegiados tenemos a los nobles, que estos son los señores feudales y los caballeros. También están los cleros. Dentro de los no privilegiados tenemos los campesinos, que estos son los libres y siervos. Más adelante le enseñaremos una pirámide donde definirá y explicará un poquito más el término de los no privilegiados y los privilegiados. Gracias por su sintonía. 1. Y llegó, señoras y señores, la fragancia que va a opacar esa pestecita que puede provocar en usted la peste negra. No le vamos a asegurar que se va a salvar, como quiera posiblemente morirá, pero por lo menos la pestecita va a disminuir. Aquí lo tenemos por un costo módico. Llame al 1-800-756-7979 y posiblemente le enviaremos 2 en vez de 1. Quizás utilice solo 1, pero el segundo se lo puede dar un allegado. Esperamos su llamada. Gracias,
Carolino, estaba completamente segura que esta cápsula iba a ser de gran interés para ti porque sé cuánto amas la seda. Te traje unos trazos de tela de mi último viaje a Roma que te van a fascinar. Quiero que sepas, para los que no me conocen, Alejandrina por aquí nuevamente en esta cápsula informativa sobre la ruta de la seda en Roma. Pero para este tiempo no solamente, ¿verdad? Esta ruta terrestre inicialmente, luego fue marítima, no fue solamente de la seda, sino también de otras cosas muy peculiares para aquel tiempo, como lo eran las joyas, las especies y ciertos tipos de drogas, ¿verdad? Legales, ¿verdad? Como medicamentos y otras cosas. Este producto de la seda pues aparece en el Oriente Mediterráneo y fue de gran interés en el imperio, especialmente en el imperio chino, fíjese. China buscaba caballos y hacían compra y venta, ¿verdad? Para el occidente, especialmente en Turquestán, y pagaba a Persia ya para los años 60 o 70 para que entonces esta demanda creciera y fuera de gran interés para los romanos. Pero nuestro gobernante Julio César intentó controlar, un momentito, los chinos no pueden controlar aquí, yo tengo que tomar el manto, y Julio César pues intentó controlar esta ruta de la seda. Habían unos ciertos contratiempos porque la seda para aquel tiempo, aunque gustaba, era de gran atractivo, ¿verdad? Por su gran calidad, pero el costo era uno de los puntos, ¿verdad? Que más la realeza y los reyes eran los que lo utilizaban debido a la fabricación, ¿verdad? Y al transporte de este tipo de telas y otras cosas que se hacían con la seda también. La gran demanda en cierto momento se prohibió esta venta en cierto momento debido a que estaba poniendo en peligro la balanza de pago. Por esta ruta también transitaban otros conceptos, como les decía, no solamente de la seda, sino también el budismo, la religión, ya que fue muy interesante para los mercaderes en aquel tiempo y también para los soldados. Tenemos aquí una idea, ¿verdad? Qué hermosa tela, color rubí. Los mercaderes hindúes budistas fueron curiosamente los que pagaron la mayor parte de los templos de la ruta de la seda. Luego fue difundiéndose por todo el mundo asiático, o sea, no se quedó en China, no se quedó en Roma, sino que todo el mundo asiático ya estaba teniendo acceso a la seda. Esta ruta de la seda varía desde Persia hasta Jordania y Bactriana hasta el Turquistán chino y otros territorios chinos como el monte de Pania y el valle del Indo. Otra ruta fue al sur del mar Mediterráneo. Yo quisiera tenerlas todas. Usted perdone, pero ya tengo un closet lleno de estos fabulosos tipos de seda. Y les traje a mis compañeros, ellos están muy contentos. También se incluye por las rutas perfumes, joyas, esclavos, animales exóticos, pero en especial siempre se destacaba la seda y los árabes se fue difundiendo, los árabes también fueron incorporándose a esta ruta. Finalmente continuamos esta ruta, pero ya no solamente por ruta terrestre, sino también por ruta marítima, y se empieza a sustituir, ¿verdad?, la ruta terrestre, y empezó un choque entre China y Occidente por esto, esta pelea de quién, ¿verdad?, transportaba más, porque China pues de momento bajaba y de momento subía, ¿verdad?, el impacto de ello. Arabia comenzó a controlar y los musulmanes tomaron la delantera en este momento. China luego vuelve a introducirse por la costa marítima y expandió toda su fabricación por toda China debido, ¿verdad?, para variedad de uso, la seda, como les había dicho. Finalizando, nuestro amigo, ¿verdad?, en los tiempos de Marco Polo, a través del fomento de las cruzadas, fue de gran potencial el comercio, tanto terrestre como marítimo, transportando hacia Tierra Santa. Ustedes saben que en Tierra Santa el uso de la seda, eso era característico, especialmente por la realeza. Disculpen, es que el viento está un poquito aquí. Ya para el 1204 las cruzadas atacaron Bizancio y en el siglo XIV cesaron las relaciones entre China y Occidente debido al aumento de poder de China nuevamente de la dinastía Ming. Los chinos tenían grandes especias
grandes empresas comerciales gracias a su gran tecnología. En el siglo XV, luego China perdió la iniciativa comercial. China era como que bastante variable en el comercio, pero siempre se mantenía estable. Pero ya para el siglo XV perdió la iniciativa comercial debido a la entrada de los portugueses. Varios viajeros cristianos podían dar testigos y los musulmanes coincidían en muchos puntos buscando y explorando entrevistar hasta que lo lograron al rey Enrique III y a Benjamín de Tudela. Sigan la ruta. Marco Polo siguió la ruta hasta Pekín, saliendo por la ruta marítima, lo que animó a muchos comerciantes al alzarse a las rutas orientales y, como ustedes todos saben, no solo permaneció en el occidente ni en la ruta oriental, sino que cada uno de nosotros en la actualidad podemos disfrutar de estas bellezas de la seda, como pueden observar, de diferentes colores, de diferentes texturas, de diferentes formas y diseños. Gracias.